vive en América. Esta noche en la Hora N, una entrevista al ingeniero Roque Benavides, presidente de la 32 edición de Perumí. La Hora N con Jaime de Altavos. Bueno, hemos citado el día de hoy a alguien que sabe mucho sobre Venezuela, sobre el Partido Nacionalista, su creación, hubo o no hubo aportes desde allá. Estamos con el ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raigada. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Albina? Nacionalista. Totalmente. Totalmente. Sí. Actualmente, ¿cuál es su papel, su rol dentro del partido? No, yo soy un militante comprometido con mi partido, participo en las actividades, sobre todo con los jóvenes, ¿no? que siempre están abiertos a escuchar experiencias y se las transmito. Pero usted fue secretario de organización, ¿verdad? Así es. ¿Sigue siendo secretario de organización? No, yo dejé ese cargo y ahora simplemente soy un militante activo, pero militante, sí. Se ha cuestionado mucho, y es más, la investigación que acaba de ser archivada, un poco iba en el sentido de comprobar si es que el dinero que provenía de Venezuela, que finalmente se reconoció luego de que por años la pareja presidencial lo negara al menos, tenía un origen ilícito o no. ¿Por sus manos alguna vez pasó aporte de dinero, donaciones para el Partido Nacionalista? Sí, o sea, en realidad, a ver, yo creo que se ha hecho una especie de leyenda urbana alrededor del manejo de fondos de divisas desde Venezuela hacia el Perú, ¿no? ¿Qué me quiere decir usted? Es como hoy la caricatura que dice que no es lo mismo dinero de Venezuela que dinero venezolano. Bueno, sin entrar en silogismos de ese tipo, yo sí lo que creo, sinceramente, es que las investigaciones judiciales tienen que seguir su camino. Vivimos en una democracia donde las instituciones tienen un papel, Ministerio Público, Poder Judicial, el presidente y obviamente la presidenta de nuestro partido son totalmente respetuosos de esa institucionalidad y yo creo que ese es un punto muy rescatable de esto. Ahora, ¿y por qué entonces desde el comienzo no se dijo abiertamente si hubo aportes desde Venezuela? Es más, le preguntaba si es que en algún momento usted había sido el recolector de algunos aportes, de algunas donaciones. Sí, mira, los militantes que tenemos nosotros en Venezuela, la mayor parte son peruanos, residentes por muchos años allá, que en su gran mayoría trabajadores o pequeños empresarios que con mucha dificultad pudieron hacerse un destino allá y que cuando vieron la opción de nuestro partido decidieron apoyarlo entusiastamente. ¿Qué es apoyarlo? Además de, digamos, de su presencia y algunas actividades, ¿en algún momento daban dinero? Sí, eventualmente había algunos aportes que ellos hacían y que nosotros convertíamos en dólares, porque obviamente no podíamos transferir bolívares, pero eran cantidades realmente pequeñas, ¿no? O sea, estamos hablando del orden de 2 a 3 mil dólares, probablemente por vez, en las que cuando algún... ¿Por vez qué es? ¿Mensual? Podría haber sido mensual, bimensual, sí. Y estas contribuciones que provenían a veces de empresas, a veces de particulares, eran traídas eventualmente por algún miembro del comité del partido que venía a Lima y las llevaba a la sede del partido, ¿no? ¿Y en algún momento usted trajo, digamos, en su condición de diplomático, que no le revisan las maletas? No, es que eso es otra cosa. No puede ser, hay que preguntar. No, yo en el 2006 era un ciudadano común y corriente, trabajaba en una empresa. Ni como diplomático ya. No, y menos aún. Menos. Pues, o sea, claro. Ahora, ¿quién traía esas donaciones en el 2005? Usted me dice eventualmente alguien del partido que venía, porque se ha dicho que no se podía en ese momento por lo difícil que es el sistema de cambio. No, lo que sucede es que más que por el sistema de cambio, en ese momento permitía la permuta, se llamaba, por cierto, que era un mecanismo por el cual uno podía cambiar moneda local comprando acciones en la Bolsa de Valores de Caracas, y esas acciones, normalmente de la compañía de teléfonos de Venezuela, se negociaban en Nueva York. De esa manera caían en una casa de bolsa y esa casa de bolsa hacía las transferencias a quien correspondiera. Era un sistema bastante engorroso, estamos de acuerdo, pero era la forma de trabajar las divisas para poder exportarlas. Ahora, usted me ha dicho que son personas y también empresas. Sí, pueden haber habido esos casos. ¿Y qué empresas? ¿Empresas
Algunas pequeñas empresas textiles puede haber sido el caso. Yo personalmente, nosotros en Venezuela no teníamos una cuenta bancaria del partido, por lo tanto no podíamos bancarizar ningún tipo de donación dentro del partido. ¿Pero enviaban dinero a Lima? No, por cierto, no podíamos porque no teníamos operaciones bancarizables en ¿Y quién Venezuela. recepcionaba el dinero acá en Lima? Bueno, ¿Qué persona del partido? Aquí había pues una administración del partido y esa administración del partido se encargaba de hacer los depósitos, ¿no?, correspondientes y de presentar las cuentas como ¿Era la primera dama? No. ¿El presidente? Tampoco, no. Ellos estaban demasiado concentrados en un trabajo superlativo que era la campaña, ¿no? En ese momento usted, por ejemplo, no conoció a Rocío Calderón, a la mamá de Rocío Calderón. No, eran por cierto, ellas, no. por cierto, no las encargadas. No, tampoco. No. Tampoco. Ahora, en algún momento, usted supo de dinero que provenía, por ejemplo, del chavismo, de algunos funcionarios chavistas. Yo lo niego en lo absoluto, ¿no? Lo que aquí están tratando, creo yo, algunos políticos de oposición para llevar aguas a su molino es de vincular a personajes o personalidades del chavismo con estas donaciones. No, en lo absoluto. Incluso con la famosa empresa Caimasac, que yo no conozco, ni conocía al dueño, tratan de vincularlo con una encuestadora que era a favor de Chávez, etc. Yo me pregunto, o sea, deben haber en el Perú también empresarios que tienen simpatías políticas por un candidato y eso no significa tampoco de que ellos estén comprometidos con una causa, ¿no? O sea, yo creo que se ha exagerado. Pero digamos que en ese momento, cuando, porque ustedes, digamos, sí logran agrupar a una cantidad de militantes nacionalistas en Caracas, ¿no tuvieron ningún tipo de cercanía con el oficialismo, con el chavismo? No, sí, obviamente sí. ¿De qué tipo? A ver, más que con el gobierno, era con los partidos, los movimientos que giraban alrededor del presidente Chávez. Pero eran chavistas. Pues sí, había socialistas, chavistas, comunistas, etcétera, y nosotros como un partido de izquierda, porque nacimos como un partido de izquierda, teníamos relaciones partidarias con estos Pero tenían que representantes. sobrevivir de algo. ¿Quiénes? Ustedes como partido, como agrupación, tenían que de alguna forma recoger donaciones para mandar. No, porque la oficina que trabajábamos era personal mía, las colaboraciones que hacían los compañeros militantes eran de ellos, o sea, nuestra misión fue bien proselitista, vamos a llamarla así, y se fundaba en el aporte voluntario y en la medida en que podíamos. Pues. Ahora, William Chávez, ¿qué ha pasado con William Chávez? ¿Él continúa teniendo comunicación con usted? ¿Por qué no. fue expulsado si él estuvo como secretario general desde un comienzo? Sí, ese es una historia un poquito larga, la trataré de resumir, ¿no? William, cuando yo llego a Venezuela, era en el 2005, él estaba a cargo de un grupo que podríamos decir representaba la parte más extrema izquierda dentro del movimiento, muy cercano a los etnocaceristas. Era uno de los pioneros, sí. Y obviamente pues él representaba ese tipo de mentalidad y de ideología, ¿no? Nosotros lo veíamos muy mal porque llegaba momentos en que él tenía conductas muy erráticas, ¿no? Y cuando vimos que él comenzó a pedir en nombre del partido y en nombre de nosotros ayuda a determinados funcionarios del gobierno, fue que inmediatamente... ¿Qué tipo de ayuda? Pedían, por ejemplo, camisetas para algún meeting o pedía algún tipo de comida para algún meeting. Pero en ese momento él estaba, digamos, como secretario general. Él estaba todavía como no había militante y sido todavía no había sido expulsado. Entonces, cuando empieza con estas cosas y nos enteramos felizmente... ¿Y él habría pedido dinero a algún Mira, yo de alguna manera chavista? tuve que actuar de cierta forma como una especie de arquero sacrificado, porque veía que por todos lados venían y yo tenía que agarrarlos porque se querían aprovechar. Pues, o sea, mucha gente iba buscando al gobierno de Chávez pidiendo dinero en nombre de algo o de alguien. ¿Y se sabe qué cantidad de dinero habría pedido? No, la verdad es que no. La verdad es que no y me gustaría ni saberlo tampoco. ¿Y qué pasará si mañana, más tarde, William Chávez, luego de escucharlo, sale a algún medio a decir de que él en realidad pedía ese dinero enviado por alguien del nacionalismo? No sé, no quiero decir nombres, pero... Tendría que demostrarlo, ¿no? O sea, yo creo que eso no es posible porque yo he recibido instrucciones clarísimas de la señora Nadine Heredia, ella siendo la
la directora, la presidenta de la parte internacional, la secretaria de la parte internacional del partido, dándome instrucciones exactas: mira, ten cuidado con este individuo porque está desbordado, yo tengo pruebas, forma de probar eso, ¿no? Pero hay muchas personas, y le pregunto a usted porque, según lo que conversábamos fuera de cámara, usted conoce a la pareja presidencial de muchos años, ¿verdad? Desde que estaban en Francia. Bueno, no conozco de que ellos estaban en Francia. Claro, ahora, pero en el pasar de los años, muchas personas que empezaron este proyecto se han ido alejando o han sido expulsados y da la casualidad de que es gente que empezó con ellos. Sin ir más lejos, la congresista Mendoza, este mismo William Chávez, que los ayudó mucho en Venezuela. Entonces, en estos momentos, ¿quién es el entorno de la pareja presidencial? O sea, ¿quién le habla al oído? Al presidente Humala ya sabemos que la primera dama, pero a la primera dama, ¿quién le habla al oído? ¿Quién se encarga de decirle por dónde no está bien ir? Bueno, mira, yo no puedo entrar en ese tipo de pero detalles. sí sabe quién es su entorno. Conozco, claro, muchas personas del entorno. Roxana Altuna ya no está. El otro asesor tampoco está. Es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Todos. Yo no creo que sea eso. Yo creo que en todo partido político y en todo movimiento hay una dinámica. Esa dinámica a veces hace que los pensamientos se acerquen o se alejen. ¿Dinámica o traiciones? No, bueno, hay que diferenciar lo que es traición de lo que es dinámica, ¿no? Pero la lealtad para mí es un principio fundamental de cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que podemos discrepar. De hecho, yo he discrepado con ciertas ideas dentro del partido, y eso no significa que yo voy a ser tan desleal para salirme del partido. O sea, el partido para mí representa una ideología a la cual yo adhiero. Claro, pero usted puede discrepar para sí mismo, pero es capaz entonces de decírselo a la primera dama, sí, está mal que hagas eso, porque tiene la impresión de que nadie le dice no. No, yo no creo eso. Yo sí creo que Nadine Heredia es una mujer que justamente estando en la presidencia del partido tiene que escuchar todas las voces. Yo participé hace poco en una plenaria juvenil que fue a puertas cerradas, por cierto, en la que participó también Daniel Urresti como orador, y yo he sido testigo presencial de cómo le ha dicho a los jóvenes a Nadine Heredia: no nos parece tal cosa y tal otra, y ella ha respondido. Y ha habido este tete-a-tete sin problema. Ella es una demócrata, sin duda. Ahora, usted que está muy al tanto de los aportes que se habrían hecho desde Venezuela, sobre todo, que era materia en realidad de esta reapertura del caso, ¿no cree usted que lo más conveniente hubiera sido que pongan todo a disposición, que la primera dama diga: bueno, acá investiguen, vuelvan a investigar, esto es todo lo que tengo, y más o menos dejar la sensación de que sí hay una decisión de que sea investigada, de que no hay nada que ocultar, y en lugar de presentar este habeas corpus que paraliza todo? No, yo creo que hay que... Bueno, a ver, yo no me voy a meter en el tema jurídico porque no es mi especialidad, pero lo que yo sí puedo decirles es que cuando en el 2007, 2008, no recuerdo en qué año se abrió esta investigación, que fue después archivada por el Ministerio Público, fue abierta totalmente a la información, en un momento en que había muchos juicios contra el presidente Humala, en un momento en donde nuestra gente era minoría. Hubo temas que no se investigaron. O sea, incluso el fiscal señalaba incluso de que fue deficiente. Habían temas tipo las tarjetas de crédito, tipo la amiga. O sea, habían estos elementos últimos que nunca aparecieron en la primera investigación. Yo creo que debemos confiar en nuestras instituciones. Yo no puedo poner en duda el profesionalismo ni el poder Pero ¿no judicial, cree usted que esta decisión, por ejemplo, ya le concedieron el habeas corpus, pero que a la larga... en el mediano plazo puede ser satisfactorio, pero a la larga, ¿no cree usted que mella más la imagen, sobre todo de la primera dama? Afortunadamente tenemos una prensa que seriamente debe investigar, y si conseguir elementos como para decir: fíjate, aquí hay algo malo, pues ustedes, la prensa, deberían ser los primeros en hacerlo. Sin embargo, estoy viendo también que hay mucha prensa poco seria que ante cualquier indicio lo convierten en evidencia, y eso tampoco está bien, ¿no? Pero no, es todo, pues. Pero ¿no cree usted, a ver, personalmente, usted tiene la capacidad de venir acá y responder y tal, ¿no cree usted que eso podría decir mucho de la primera dama? Mira, yo no me atrevo a darle un consejo a la primera dama. Yo creo que ella es bastante... No, porque ella es bastante hábil políticamente y sabrá responder lo que deba, ¿no? Yo puedo hablar por mí. Yo no me atrevo, dice, yo no me atrevo. Atrévase. Yo me atrevo a decir que ella, con todo gusto, va a ser una gran lideresa dentro de nuestro país. Ella, creo yo, que va probablemente a participar como representante en el Congreso, y eso a mucha gente le incomoda. Y han tomado la decisión, ¿no?
bueno, eso habrá que hacerlo dentro del partido, pero eso a la gente le incomoda. Le incomoda que Nadine Heredia se convierta en un activo político importante de este país, y eso los va a incomodar y eso va a hacer sentir muy mal a mucha gente. Bueno, para la campaña, yo me temo que de repente este tema sí se lo puedan sacar, ¿no? El tema de no tener las cuentas claras. Seguramente. Alguien que más o menos se presenta pues como, Sí. como alguien que tiene que demostrar honestidad y que tiene que Mira, tanto el elevar presidente tantos estandartes que ahora quedan como en la nebulosa, ¿no? No, yo creo que tanto el presidente Humala como la señora Nadine Heredia, ambos han demostrado de sobra que están siempre dispuestos a cualquier investigación y respetan la democracia como ningún otro Hasta que presidente. presenten otro habeas corpus. Muy bien. Bueno. Ingeniero Arraigada, muchísimas gracias. No, a Hemos ti, estado Alina. con el ex Gracias. embajador de Perú en Venezuela.